presentar un poco de epidemiología, así que podemos pasar un poco. Lo único que quiero que sepan y con lo que quiero mostrar con esto es que la prevalencia en el país sigue siendo alta, que es una vergüenza que el Ecuador siga siendo uno de los que lleva la batuta en el cáncer de cervix y que se siga presentando un montón. Entonces, según este estudio, lo que podemos observar, bueno, es que primero el cáncer de las mujeres es el de tiroides, el segundo cáncer es el de mama y el tercer cáncer es el de cervix. El de tiroides ha sido un incidentaloma que se ha demostrado en este estudio, que es porque justamente vienen a hacerse los exámenes y terminan encontrando un nódulo, pero los dos primeros, el de mama es prevalente en todo el mundo, pero el de cervix no es así, el de cervix es acá, porque esa es nuestra realidad nacional, que como estoy diciendo, lamentablemente es una vergüenza. Pasemos de... Es la nomenclatura, para que sepan igual, pueden observar en la tabla del lado derecho, donde se ven perdón, del lado izquierdo, donde están mujeres, que ocupa el tercer lugar, el cáncer de cuello uterino. Simplemente es para dar algo de epidemiología nacional. Lo mismo con tasas de mortalidad, sí, tiene una tasa de mortalidad alta, y les voy a explicar por qué más adelante. Es el lugar que ocupamos a nivel de los 100 primeros países en el mundo. Entonces, creo que es importante esto en cuanto a los cánceres. Esta es la prevalencia para el cáncer en general. Y la prevalencia en cuanto al cáncer a mujeres. Nuestras mujeres tienen un índice alto de cáncer. Ahora vamos a hablar en materia. Este es un hospital oncológico. Entonces, como ustedes saben, las guías principales que manejamos en el hospital son estas de NCCN. La última actualización es del año 2021. Quiero presentarles el premio Nobel del año 2008. Desde el año 2008 se conoce que todo esto es derivado gracias al virus del papiloma. Y desde el año 2012 se tiene una vacuna que se ha producido en contra de este virus, pero que en este país les ponen a las niñas de 9 a 11 años en las áreas rurales porque son violadas por sus padres. Así de terrible es la realidad nacional. Entonces, como les dije, cómo evolucionan las lesiones, cómo se pueden regresar y el tiempo que se demora. Entonces, no es que un cáncer de cervix es algo que ha ocurrido de nuevo, que ha crecido en periodo de meses. Eso no pasa, incluso con los peores tipos de virus de papiloma, por lo menos tardará 5 años, si no son los 15 años de la enfermedad natural. Entonces, esto también es un llamado de la atención a la salud, porque los pacientes, las pacientes, por lo menos así sean las áreas rurales, una vez tienen que pasar por un espejo ginecológico para saber que algo está pasando, ¿no? Entonces, tenemos varios métodos de tamizaje, como les he explicado, y hoy por hoy el Papa Nicolau está en desuso. La literatura actual dice que el Papa Nicolau se equivoca el 50% de las veces. Entonces, de cada 2 Papa Nicolaus, uno está mal. Muchos Papa Nicolaus le dan al paciente la sensación y la complicidad de que estoy sano porque el Papa Nicolau está negativo y realmente tienen una enfermedad. Entonces, por Dios, es importante saber que en este país seguimos usando el Papa Nicolau y que ya en países hermanos como Colombia, justo desde el 2012, no se trata así, se trata desde la genotipificación viral, y si es que esta nos da algún indicio o sale positivo o algo, se empieza con los demás exámenes como son la colposcopía, la biopsia y para poder tratar la lesión. Les he puesto aquí los dos como cucos de los virus del papiloma y a los que hay que tener más atención. Existen 3 grupos divididos que se ha demostrado. El primero es el grupo 16. 1 de cada 4 pacientes con un virus de papiloma 16 va a desarrollar cáncer de cervix. El segundo es el grupo 18. 1 de cada 8 justamente va a desarrollar cáncer de cervix. Y en el grupo otros incluso 1 de cada 20. Entonces es muy poco probable que con un grupo otros positivos llegue a tener un cáncer, a menos que el estado inmunológico sea deficiente. Pero es importante tener esto en cuenta, porque con esto, si es que nosotros tenemos más bien, como digo, desde la genotipificación algo alterado, tenemos que hacer colposcopía biopsia. Los 2 primeros, el 16 y el 18, es directo a la colposcopía biopsia sin ningún otro examen más. Así la paciente esté asintomática, y he visto aquí en la práctica de Solca que justamente pacientes asintomáticas con Papa Nicolau negativo, con papiloma 16, tienen cáncer de ciclo. Entonces es así de terrible la situación, y es justo así como se deben hacer los tamizajes y las prevenciones primarias y las prevenciones secundarias. Lo que se debería hacer realmente es vacunar a niños y niñas desde los 9 años de edad para que ya no tengamos estos problemas. Nosotros pensamos que la mujer es la única que sufre porque el cáncer de pene es poco frecuente. Sí, el cáncer de pene es poco frecuente, pero el cáncer de laringe, el cáncer de lengua y el cáncer de ano no, y también se debe al virus del papiloma. Entonces,
Eso para tenerlo como dato, unas pequeñas fotos para que vean, si podemos regresar la anterior, a que vean cómo se ve colposcópicamente con el microscopio. Esto es ya un cáncer. Se pueden ver cambios acetoblancos hacia la línea endocervical bastante grandes, que son los que demuestran que las erosiones, las crestas, como se llaman, los signos de doble cresta, y el ver ya el tejido hacia afuera del exocervix, significa que puede haber un cáncer, y esto ya es una colposcopía de alto grado y muy probablemente voy a encontrar un cáncer, pero este es un cáncer temprano que podemos todavía tratar y se los voy a mostrar con una conización o con algún proceso más sencillo. Esto ya es un cáncer invasor cuando ya destruye totalmente la arquetipia del cuello del útero y que incluso se puede ir hacia la vagina o parametrios, que es justamente lo que nos va a dar los bordes oncológicos, y este tipo de cánceres ya no pueden ser tratados, inclusive muchas veces ni por cirugía, mucho menos por los procedimientos más pequeños que los que yo realizo. Pues podemos pasar. Entonces, igual, ese es un tumor invasor, así es como se ve a la colposcopía cuando nosotros ponemos el líquido aceto blanco, el ácido aceto blanco forma el ácido acético, perdón, forma estos cambios de ácidos blancos, que son los que marcan el cáncer. Generalmente las células necróticas tienen núcleos más grandes, las células cancerígenas también, y por eso captan de esta manera y se observa así en la colposcopía. Entonces, ¿cómo se hacen las biopsias? Hay dos tipos de biopsias. La una es una biopsia por sacabocado, que generalmente es la que hacemos aquí en el hospital, con una pinza Yeoman o con una pinza sacabocados justamente, que toma un pedazo muy pequeño, pero a veces hay cánceres, sobre todo en los adenocarcinomas, que no crecen hacia el exocervix, sino que crecen hacia el endocervix. Y por eso las biopsias también se realizan de esta manera en forma de LIP, es decir, con una biopsia LIP más profunda para poder obtener el diagnóstico adecuado. Este es el cono que se realiza para el cáncer in situ, incluso para el cáncer 1 a 1. Ya les voy a hablar de la clasificación que todos debemos manejar en los hospitales oncológicos, el TNM. Pero este es cómo se realiza un cono y cómo se termina realizando aquí en la institución. Hay diferentes tipos de conos. Este es un cono tipo 2 o cono de rodete, que es en el cual nosotros podemos sacar las lesiones, como digo, hasta un cáncer invasor que todavía es milimétrico, que es bien difícil que llegue en ese estadio, pero bueno, esto es así como se realiza un cono para que tengan más o menos la visión. Entonces, estos son los diferentes tipos de tratamiento que se da a los diferentes tipos de lesiones. Las lesiones de bajo grado pueden ser tratados con procesos como criocirugía, electrofurulaciones, cauterizaciones. Las lesiones de alto grado tienen que ser tratadas con procesos como conización, dependiendo no de la calidad de la paciente. Se puede hacer algún estudio adicional para saber si se puede o no tratar como lesión de bajo grado, pero esto es algo más de especialidad. Pero para que tengan en cuenta que en general las lesiones, tanto de alto grado como de bajo grado, tienen un tratamiento y que pueden no generar y no terminar en esto de cáncer, y esto es lo que se hace aquí en la institución, ¿no? Lo que no realizamos es láser nada más, pero todo lo demás sí, aquí electrofulguramos también. Como dije, la vacuna, que es la prevención primaria, que es lo que le falta al país. Hoy por hoy se utiliza una vacuna de 9 cepas, es la que vacuna hacia 9 cepas, la nonavalente. Para las personas que tienen relaciones sexuales son 3 dosis para que haga la curva inmunológica, es 1 hora, una en 2 meses y finalmente una en 6 meses después de la primera. Para aquellas que no han tenido relaciones sexuales son 2 dosis, una inicial y una después de 6 meses, y con eso queda la cobertura de 15 a 20 años. Estas son las tasas de cómo llegan los cánceres acá a Solca, la institución. Pues la mayoría no son in situ, sino más bien justamente invasores, porque somos una unidad oncológica, ¿no? Sí, le podemos pasar. Quiero que vean los estadios. Sí, es importante saber que los estadiajes realmente son, como ustedes pueden ver, en los estadios 3, en el estadio 3 y en el estadio 4, 2, 3, perdón, en el estadio 2, 3, los que más se diagnostican en la institución. Y como van a ver, el manejo realmente el quirúrgico llega en el peor de los casos hasta el 1B2. Entonces, si es que llegásemos a eso, la mayoría de cánceres no son tratables por cirugía. Y ya les voy a explicar por qué no se puede tratar por cirugía. Este es el TNM actual que se está utilizando con el PIGO del 2018. Si me pongo a explicarles uno por uno, seguro no me van a entender. Estamos hablando ya entre médicos que estamos formados aquí haciendo una residencia, entonces todos saben que los estadios 2, 3 ya son localmente avanzados y finalmente el 4 es metastásico. Les he puesto unos dibujitos que quisiera que pasemos, por favor, para que más o menos podamos entender así rápidamente. Entonces, el tumor en los estadios 1 o los estadios iniciales, como digo, van a ser milimétricos, hablan de 3 milímetros de profundidad y 5 milímetros de espesor.
Entonces, de longitud, perdón, y 3 de profundidad, y es difícil que esto pase. Yo que soy el que hace las colposcopías y voy con los microscopios, no me ha llegado cánceres así. Llegan cánceres in situ, sí, y después de esto ya llegan los avanzados realmente siendo un tumor más allá de 2 centímetros, que son los estadios B, los estadios 2, y ya más allá de 2 centímetros no se puede operar porque la complicación o los riesgos de que se haya ido hacia el tercio superior de vagina el cáncer o hacia los parametrios es bastante alto, y con esto no vamos a dar márgenes libres y no estamos garantizando nada y no hemos ganado nada con la cirugía. Entonces es importante esto de aquí, como les digo, aquí están los estadios 1B, 1B2, 1B3, entonces el operable en el mejor de los casos, haciendo estudios para saber que no tenemos enfermedades a distancia, es en el estadio 1B2. A partir del estadio 1B3 en adelante ya no se puede operar y no se puede realizar ningún tipo de cirugía y todo va a ser un manejo por quimio y por radioterapia. El estadio 2 justamente seguimos en los 2A, mostrando en cuanto al tamaño de tumor y las dimensiones, que es así como le califica la FIGO. El estadio 3, que como sabemos ya hay un avance más local, se ha combinado o si bien hacia abajo o bien hacia arriba, es decir, hacia el tercio inferior de la vagina, o se ha ido hacia el cuerpo superior del útero, o se ha ido hacia la parte parametrial. Es importante recalcar, muchos pacientes aquí en Solca y en general vienen en este estadio porque tienen hidronefrosis y la función renal está alterada, y se considera ya un estadio 3 solamente el hecho de que un paciente ya tenga hidronefrosis. Ese es un estadio 3, así clínica, anatómicamente, no sé, igual, solo por el hecho de la hidronefrosis es un estadio 3, y obviamente se dividen en sus 3A, 3B, 3C, dependiendo del tipo de nódulos, de los tipos de ganglios donde se encuentra, si es que estos son paraórticos, si es que estos son ilíacos, les van a dar el número, y finalmente el 3C3, que es el que tiene los dos tipos de ganglios. Y finalmente los estadios 4, que no son difíciles, el 1 es el 4 con metástasis local y el 4B con metástasis a distancia, que ya son estadios avanzados, igual su manejo va a ser quimio y radio e incluso paliativos. Esta es la ciencia, los libros de NCCN lo dicen así, entonces es así como lo hemos dividido y como yo se los voy a mostrar. Seguro si les explico desde esta perspectiva no me van a entender mucho, pero quiero que entiendan algo muy importante, que realmente es lo que decide el manejo en los estadios iniciales, y es el deseo de paridad de la paciente. Si es que la paciente tiene deseo todavía de tener hijos, nosotros tenemos por sobremanera como médicos que conservar el deseo de paridad de la paciente, y es ahí donde entran cirugías diferentes a la histerectomía radical, como son la traquelectomía con un vaciamiento, ganglio centinela más o menos vaciamiento, o estas conizaciones que se puede hacer hasta el estadio 1A1 con un ganglio centinela para saber que no se haya ido hasta ese ganglio y si es que hay que hacer o no vaciamiento después. Entonces, esto es la ciencia justamente, como les digo, pueden ustedes observarlas en las guías. Si es que le pasamos un poco más adelante, igual les he puesto unos dibujitos para que sea más entendible. Creo que siempre con dibujitos entendemos mejor, es algo que me ha enseñado la docencia en estos años. Esto rápidamente quiero solamente que sepan que está así dividido para el cirujano, ¿no? Nosotros como márgenes tenemos que obtener mínimo 2 milímetros en cuanto a las partes parametriales, incluso hablan hasta de 3 algunos días, para la parte de los parámetros y más cercano a cuanto a la cirugía, e incluso en los bordes superiores, como es el borde de la vagina, el tercio superior de la vagina, tienen que llegar hasta 2 centímetros, igual en la imagen rectal. Entonces, con eso podemos hablar de una cirugía que realmente ha sido oncológica, es decir, hemos hecho un buen vaciamiento ganglionar y hemos dado un buen margen. Si es que no hemos llegado a estos márgenes que son realmente duros para una cirugía oncológica, un margen de 2 centímetros en el fondo vaginal es duro, pero es real y es lo que dicen las guías de todos los estudios. Entonces, por esto es importante que no todos los cánceres pueden realmente ser operables y que hay que determinar cada caso para poder saber de entrada darle un manejo quirúrgico. La mayoría, como digo, realmente van a hacer un manejo clínico junto con el servicio de radioterapia. Eso lo podemos revisar en las guías después, más a profundidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros y qué es lo que tenemos que hacer nosotros con estos estadiajes? Pues los exámenes que hacemos aquí de rutina en la institución cuando se hacen las aperturas. Un tema rápido para topar la tomografía versus la resonancia para saber en el cáncer de cervix. ¿Qué tenemos que saber de eso? La tomografía es totalmente válida para estadiaje y las guías lo hacen para estadiaje con tomografía. La resonancia, lo único que le sirve es al cirujano para saber la profundidad de la invasión y con eso cuánto tiene o no que extenderse hacia la cirugía. Hoy por hoy, después del tratamiento se considera la resonancia también, pero para valorar
post-tratamiento. Antes del tratamiento se realiza el estadiaje con tomografía y es algo que tomen en cuenta para cuando realizan los exámenes de apertura. Entonces, ¿cómo vamos a tratar una vez que ya hemos clasificado y les hemos estadiado a los cánceres? Pues como les dije, la ciencia está en las guías y les invito a que las revisen, pero les he más o menos dibujado así. Como dije, incluso en el cáncer avanzado, en el cáncer invasor, se puede tratar hasta la etapa 1A1, que es una etapa con 3 milímetros de profundidad y 5 de espesor. Hasta esa etapa milimétrica yo puedo tratar con un cono y tengo que valorar si es que hago un ganglio centinela, y si es que al ganglio centinela me sale positivo, pues tendré que vaciar y terminar en una histerectomía igual. No se aconseja hacer esto, repito, esto se aconseja realmente, las guías lo que dicen es que se vayan directo a la histerectomía si es que ya hay un cáncer invasor, sea cual sea el estadiaje en los iniciales, incluso si es que es un 1A1, hagan una histerectomía radical, pero como digo, si es que la paciente desea preservar su fertilidad, es la opción que tenemos y es lo que podemos hacer hasta un 1A1. A partir de las etapas superiores, como dije, nosotros hasta el 1B2 podemos considerar la cirugía. ¿Y cuáles son los tipos de cirugías que se van a dar? La 1A1 y la 1A2 pueden hacer este tipo que se llama Piver 2 o la histerectomía radical modificada. ¿Cuál es la diferencia entre el Piver 2 y 3? No quiero ponerme a dar temas técnicos totalmente, pero lo que tienen que entender es el vaciamiento ganglionar. En el Piver 2 o en la histerectomía 2 se puede hacer como un muestreo ganglionar, porque la posibilidad de que haya una invasión ganglionar en teoría es baja, hasta el estadio 1A2. A partir del estadio 1A2 en adelante, hasta el 1B2, tiene que ser un Piver 3, es decir, tiene que ser una histerectomía en la cual el muestreo ganglionar sea completo, es decir, no es muestreo ganglionar, ahí sí es un vaciamiento ganglionar en el cual, como ya van a ver más adelante, los cirujanos juegan un papel importante con el uréter y con los vasos ilíacos y puede haber grandes problemas. Entonces, si seguimos avanzando justamente en las etapas posteriores, como digo, se hace el Piver 3 o la histerectomía radical clásica, y adicional a esto, siempre si es que el vaciamiento ganglionar sale positivo o si es que algún ganglio marca positivo, tiene que ser concomitante el tratamiento adyuvante con quimioterapia y con radioterapia. Si le podemos pasar. El resto de etapas se realiza igual, sí, como digo, hasta el 1B2 podemos valorar si es que es quirúrgico o no, con ciertos pacientes, y el resto todos van a ser quimio, radio, y más bien después se puede valorar una cirugía, pero ya en este caso de rescate, más no una cirugía oncológica con el principio curativo, ¿no? Entonces es importante que sepan eso en los manejos. Como les dije, los tipos de histerectomía que hoy por hoy se utilizan son 3. Realmente el Piver se ha dividido en 5. El Piver es la clasificación que realizan los cirujanos oncólogos y los gineco-oncólogos también para poder hacer el tipo de cirugías. ¿En qué consiste? El Piver 1, como ven, va a ser el poder retirar los anexos junto con los parámetros, pero dándole un margen mínimo, es decir, un margen pegado hacia el cuello del útero. El Piver 2 ya va a ser más extendido justamente hacia el muestreo ganglionar y también hacia un margen, por lo menos se habla de 2 centímetros de los parámetros, que es difícil, y el Piver 3 ya es una histerectomía radical en la cual se lleva totalmente los parámetros, se hace un vaciamiento ganglionar a nivel entre los uréteres y las arterias ilíacas. Si le podemos pasar un poco más adelante, les voy a mostrar lo importante. Entonces, esta clasificación, como para que tengan la idea de dónde se pueden dar las cirugías, la cirugía extrafacial o la que no tiene un margen mayor en los parámetros puede darse hasta el estadio 1A1, sobre todo si es que no hay una invasión linfovascular. Si es que hay invasión linfovascular presente, pues tendremos que realizar el Piver 3 o la histerectomía radical modificada. Como digo, el Piver 2, la histerectomía conocida como moderadamente extendida, es la que realiza un pequeño muestreo ganglionar, el borde del parámetro se extiende un poco más y sin embargo no sigue siendo todavía la histerectomía radical clásica, que es la que se conoce como el Piver 3 y es la que se realiza a partir de la etapa 1B1 y se puede realizar, como digo, valorando hasta la 1B2, pero no más allá, porque justamente el resto de etapas ya tienen mucha probabilidad de que esté fallado el parámetro, de que los ganglios sean positivos, y de entrada no va a ser rescatable y no vamos a dar los márgenes que mencioné en la anterior diapositiva. Como digo, hay márgenes importantes y grandes como en la vagina que piden de 1 a 2 centímetros, que muchas veces con un tumor como los que les mostré, invasores grandes, es difíciles de dar. Entonces es importante conocer que podemos operar hasta el 1B2 y que estos son los tipos de cirugías que nosotros hacemos. Si le pasamos. En la histerectomía radical clásica, en la que se conoce como Piver 3,
Lo importante es esto, que hay una disección ganglionar a nivel de todos los vasos que podemos ver ahí, de los parametrios, de los paracérvicos, de los obturadores, de los hipogástricos. Esto es un poco más técnico realmente para los cirujanos oncólogos, para los que realizamos la cirugía, pero es esto todo lo que se tiene que llevar con los tejidos alrededor para que se pueda hablar de un margen de verdad ha servido, por lo menos, como digo, 2 a 3 milímetros de los parámetros que muchas veces, aunque no lo crean, es muy difícil llegar a ese margen porque el tumor no permite el movimiento a nivel vaginal. La vagina es un lugar estrecho en el cual es bien difícil manipular y no se da así. ¿Qué es importante de la histerectomía radical? Esto, los vaciamientos ganglionarios. Entonces, como digo, la tipo 2 va a ser un muestreo ganglionario. Voy a ir por los ganglios superiores, no por los tanto internos, y con esto basta para yo decir que he hecho la histerectomía, pero en la radical, en la radical vamos a hacer el vaciamiento a nivel de todos estos, desde los paraórticos, los sacros, los paracervicales, los obturadores, los de ilíaca externa, los de ilíaca interna, los que están alrededor del uréter, si le podemos pasar. Entonces una cirugía bastante complicada, pero que realmente puede garantizar en el paciente curación. Y como digo, lo más importante para el cirujano en esta cirugía es el uréter, porque se puede complicar y se puede cortar. Entonces, hasta aquí la histerectomía radical y nada más. De mi parte, contarles, si podemos pasar a la última, que todos cometemos errores y todos tenemos pasiones, y eso no significa que nos equivocamos. Si podemos seguir pasando, tenemos que seguir triunfando siempre en nuestra vida. Sé que esta es una charla dirigida a residentes, entonces quiero contarles a los residentes que todo se puede y que espero lleguen hacia la especialidad que están buscando y que lo hagan de verdad, de la mejor manera, que nadie les ponga un pero. Y esto es muy cierto. Cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse. Acabo de explicarles todas las razones porque es una vacuna que en el mercado se vende como monopolio, que no debería ser así, debería ser gratis, y con esto ya no tendríamos todo lo que les acabo de explicar y yo tampoco tendría trabajo. No me importa, pero preferiría que todos estemos bien. Es lo que les puedo contar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, es el momento. Muchas gracias al doctor Benítez. A ver si abrimos las preguntas, por favor. Si es que en el foro o aquí en el aula están queriendo realizar preguntas, les pedimos levantar la mano. Doctor Peralta, adelante, por favor. Yo creo que lo del Papa Nicolau sí hay que revisar en realidad. Un estudio de aterrizaje, un estudio que tiene que ser de fácil acceso, barato y que cubra la población. Entonces, el Papa Nicolau tenía ese, y todavía es. Pues tal vez revisar un poco más la dirección y la concurrencia por particular de la población. Porque si vamos a quitar el Papa Nicolau y solo dejar el otro más importante y vamos a limitar más también la población. No sé si no tiene una discusión o bien a nivel de epidemiológico, ¿no es cierto? Y de salud. Un poquito, y ahora que está el doctor Catunca y está el doctor Puente y tú que manejamos él, que es un poco epidemiológico. Yo creo que podemos hacer el consenso de que hasta qué estadio operar. Porque en la reunión anterior que tuvimos documentar, la pregunta es, ¿la linfodenectomía es curativa o es vegetariana? Y si ya tenemos uno B o en imagen la posibilidad de un cambio, si los estadios mayores, ¿no es cierto? Los dos se tratan y muchas veces tienen un buen control con radioterapia, ¿por qué no el 1A2 o el 1B3? Tratarles con radioterapia. Yo creo que esa es hoy por hoy la indicación. La cirugía, si bien nos está limitando más a los pero se han visto mejores respuestas y mejores pronósticos con radioterapia desde ese estadio. Incluso disminuimos la morbilidad. Yo entiendo que más que todo la radioterapia comparado con cirugía, la cirugía va mejor en el sentido de morbilidad más que de control de la enfermedad. Claro, hay que justamente analizar la parte que dice un poquito de la parte ganglionar, si es curativa o si es diagnóstico. Y ahí entra pues la pelea que creo que ha habido durante todo el tiempo, es justamente el motivo de sentarnos en un foro para conversar. Porque muchas veces más bien lo ponen desde el modo diagnóstico para saber un estadiaje más que como un curativo, porque nosotros sabemos que el cáncer al final es una célula y puede estar por ahí en cualquier parte, y no porque yo saqué el ganglio y sacaba la célula. Pero no podemos demostrar eso, y los estudios más bien sí demuestran bajo
un régimen de cirugía tipo Piver 2, porque como estoy diciendo, la que tiene el muestreo ganglionar todavía se considera en los estadios bajos, ¿no? Estamos hablando del estadio hasta el 1A2, hasta el 1A1. Pero ya el 1B1 y el 1B2, que son con tumores ya macroscópicos de 2 centímetros, que es hasta el que se puede llegar a operar, demuestran que sí va mejor la cirugía. Todavía no he visto yo realmente un estudio que me encantaría ver y sería genial poder compartirlo entre cómo iría mejor la radioterapia versus cirugía, pero no he visto yo un estudio como tal que se comparen los dos. Lo que sí comparan es la morbilidad, que usted lo dice es alta, y la mortalidad, que es baja en los estadios iniciales comparada con la mortalidad a los 5 años en los pacientes con los estadios avanzados. Porque si bien o mal el paciente con CA de cervix en los estadios 3 y 4 de alguna manera responde inicialmente a la quimio o a la radioterapia, el porcentaje de recidiva, de recaída de la enfermedad en los 2, 3 y hasta 5 años después es alta. Y ese sí es un problema grave, porque ya una vez que hay eso, las opciones terapéuticas se agotan y es ahí donde el paciente termina en alguna cosa peor. Entonces, sería bueno poder comparar, sería chévere hacer un foro, unirnos ahí. Por eso es importante afinar el diagnóstico antes del 2, ¿no es cierto? Así sea 2A, el 1B. Porque si el paciente ya viene después de una cirugía con años, el paciente va a ir a radioterapia. ¿Cierto? Y recién en radioterapia, ahí le va a dar la radicalidad del tratamiento. Ese paciente se pudo obviar de la cirugía y pudo pasar directo a la radioterapia. Y ahí sí se demuestra que el paciente iba a tener una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida. Sí, Santi. Perdón, sí, les quiero informar a quienes están en Zoom, esto se convirtió en un foro, está súper interesante, así que igual cualquier pregunta que quieran sumar, tenemos la ventaja de estar aquí varios especialistas y así hizo foro, que es chévere. Les invito a que manden por el chat cualquier pregunta que tengan para poder ir leyendo acá, y mientras tanto sigue Santi, por favor. De tumores ginecológicos, un dato bastante interesante en relación a las biopsias de cuello de útero que vienen por sangrado externas. El doctor Nicolás me parece que está presente en el servicio de patología. El 65% de las biopsias externas vienen con alguna falla de diagnóstico en las revisiones de la meningitis. Entonces, él propuso ya que nazca de los comités, justo de las juntas académicas también, proponer que todo paciente, así sea con un diagnóstico de CA de cervix escamoso, que es el más habitual, para descartar invasión y todo eso, es mejor hacer una revisión como norma institucional y como dictan la mayoría de guías, tanto la asesor de gobierno, porque a partir de eso uno hace todo el proceso diagnóstico. Otra cosa que ya habíamos hablado con el doctor Peralta y ustedes que hacen frecuentemente para los médicos de las siguientes aperturas, siempre es importante el primer acercamiento diagnóstico en base al examen físico, porque la toma, la detección de tabiques aledaños y la infiltración parametrial o la toma de del canal vaginal es el que clínicamente nos establece qué exámenes más pedir. Como sabemos, la institución está cursando por un problema logístico en el que nosotros pedimos una resonancia magnética porque nos dice la guía ESMO, pero esa resonancia no está sino en unos 2 o 3 meses reportada. Entonces perdemos tiempo y realidad porque ya cuando nosotros le vemos a ese paciente, muchas veces ya pasaron mínimo unos 30 días y esa resonancia no refleja ya el estado actual oncológico de la paciente y se pueden tomar decisiones erróneas en base a esos estudios un poco tardíos. Y no tardíos en su ejecución porque se pueden hacer temprano, pero lastimosamente por el tema, como digo, logístico, los reportes al menos están en la mayoría para un mes y un poco más. Y bueno, en relación a la parte quirúrgica, el tema de la radicalidad de la histerectomía para el cáncer del cuello del útero siempre ha estado bajo la lupa y tiene un montón de estudios bastante controversiales, bastante contradictorios. Hasta el año 2014-2015, creo que en la institución realizábamos para estos tumores tempranos de etapa 1 bastante cirugía, incluso de mínimo acceso. No fue sino hasta que salieron en las vías que había una menor supervivencia a largo plazo en pacientes seguidos a 10 años en estudios de otros países, en las que no recomendaban ya hacer cirugías laparoscópicas, por ejemplo. Hoy, con nuevos estudios que se están haciendo con el tema del robot, que es una mejora en la visualización pélvica principalmente, se está viendo que hay ahora mejores resultados con la cirugía robótica, que es algo contradictorio porque
técnicamente la cirugía laparoscópica y robótica casi son equiparables, pero evidentemente el acceso al robótico es mejor para la parte pélvica. Yo sí estoy de acuerdo en realizar cirugías mucho más, como dice el doctor Peralta, más finas, o sea, teniendo un diagnóstico más fino, seleccionando bien al paciente, y cada vez está en boga cosas que ya mencionó Jaime, como el ganglio centinela, porque ya se está viendo que la tendencia de todas las cirugías oncológicas es hacerlas más conservadoras, menos radicales, porque al hacer vaciamientos pélvicos extendidos, aparte de lesiones comórbidas que podemos tener, realmente se ha visto que no se ha mejorado el impacto de la supervivencia en los pacientes. Entonces, la mayoría de los vaciamientos que estamos teniendo en otras zonas, incluso parte digestiva, regiones pélvicas, regiones mamarias, estamos tendiendo ya a implementar otras técnicas como ganglio centinela, muestreos más selectivos, porque vemos que realmente no hay un real beneficio para los pacientes en cuanto a su diagnóstico y a su impacto de tratamiento. Y obviamente hay cada vez mejoras en técnicas radioterapéuticas que mientras no estén en las guías, tal vez tengamos que mantener lo que ya mencionó Jaime, al menos en la práctica aquí hospitalaria, lo que ya algún tiempo, creo que hasta el 1B2 es lo que máximo intentamos dar la indicación quirúrgica. Y si ya sobrepasa de eso, realmente la recomendación es analizar ya en un grupo multidisciplinario el beneficio de otras terapias que pueden beneficiarse a algunos pacientes, pero tenemos casos individuales que hay que ver todos los factores. Sí, gracias, Santiago. Bueno, para complementar un poco, aquí hay residentes que están, muchos esperando entrar a un posgrado, tal vez muchas o muchos se hagan ginecólogos, se hagan cirujanos generales. Entonces, lo primero que quiero poner aquí en evidencia es la importancia de una especialidad y de respetar el ámbito de acción de una especialidad. Jaime lo ha dicho muy bien, desde el punto de vista del análisis de un cirujano oncólogo, se toman muchos aspectos en cuenta. Y uno de esos aspectos es hacer una estadificación correcta. O sea, aquí en la institución es difícil que uno de nuestros cirujanos oncólogos entre a operar sin tener un estadio conocido o un estadio bien hecho. Eso implica que se pida una tomografía, que se haga un buen examen físico, que se pida una citoscopía, una colonoscopía, una rectosinusioscopía, perdón, con la finalidad de establecer cómo está ese tumor y cómo está la situación. Y nuestros cirujanos acá están muy conscientes y saben hasta qué estadio pueden operar, porque como lo ha dicho Jaime en su charla, lo importante es poder garantizar que van a dejar márgenes libres, márgenes adecuados, y que esa cirugía, esa intervención en la paciente va a tener un objetivo curativo, que es lo que nosotros buscamos cuando se hace una cirugía en un estadio temprano. ¿Qué es lo que pasa acá con lo que ha dicho el doctor Peralta y que fue el motivo de discusión la vez anterior? Sí, la radioterapia tiene su efecto, tiene una tasa de curación muy buena, sobre todo en los estadios 2, en los 3 ya no es tan buena, porque también va a depender de cómo venga el paciente, y en los 1B3 también nos va súper bien. Pero si es que nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle un tratamiento quirúrgico adecuado a una paciente, hay que hacerlo. Y en eso también me sumo a lo que ha dicho Jaime, no hay estudios que digan que en un estadio 1A o en 1B1 pueda reemplazar la radiocirugía, porque primero le están dando una posibilidad de un tratamiento quirúrgico radical curativo. Y segundo, si es que esa paciente llega a tener una recaída después, puede tener ya una alternativa de quimio y radio radical, también con intención de rescate curativa. Si nosotros hacemos lo contrario, mis colegas cirujanos van a decir no les gusta y no está fácil y no está bueno operar una paciente posirradiada porque no es fácil. Mandamos con tejidos ya fibrosados, tejidos que sangran mucho, que es muy difícil hacer hemostasia, entonces le complicamos a la paciente una posibilidad de rescate. Entonces, una de las premisas con las que nosotros seguimos y la evidencia sigue es, mientras se pueda hacer un tratamiento quirúrgico inicial radical con intención curativa, bueno, hay que hacerlo. Pero aquí voy a hacer el hincapié porque empecé diciendo la defensa de una especialidad. Estamos con la doctora Montero, que está conectada y que está coordinando también este foro, acabando ya de escribir, está en la fase final de revisión de la segunda redacción, un ensayo, un estudio que hicimos para ver cómo les van a nuestros pacientes. Y Jaime lo ha dicho, tenemos mucha paciente que viene de afuera, no inicialmente diagnosticada por nosotros, perdón, Santiago, que nos viene remitido del Eugenio Espejo, del Andrade Marín, que son abordadas inicialmente por ginecólogos no oncólogos o por cirujanos no oncólogos y operan. Entonces tenemos evidenciado que hay un buen porcentaje de pacientes que llegan acá operadas por un estadiaje no adecuado. O sea, solo hicieron un tacto, hicieron FIGO, a cirugía, no se pidió tomografía, nada, y son pacientes que después tienen que ir a recibir radioterapia y quimioterapia con intención radical porque no es operado, o sea, se le operó en un estadio en el que ya no debía ser operado, no se le estadificó adecuadamente. Y otras pacientes que son operadas, pese a que ya se ve que son tumores grandes y que vienen con residuales tumorales.
Lo que nosotros sacamos a colación en el estudio, que apenas les compartiremos, las pacientes que son operadas no oncológicamente, inadecuadamente, operadas por un no cirujano oncólogo, por un cirujano o un ginecólogo que no hace oncología, y dejan residual, son pacientes que tienen una caída en su esperanza de vida fundamental. Así le demos quimio, así le demos radio, porque esa paciente no le voy a poder hacer una buena braquiterapia. Ya la siguiente semana vendrán a charla la radioterapia en el cáncer del cuello uterino y van a entender por qué es que cuando ya sacan el útero no se puede hacer una buena braquiterapia, que es nuestra limitante en ese momento. Entonces, esto que ustedes están viendo, esta discusión se hace en los comités multidisciplinarios, es lo importante de tener una especialidad. Y estas preguntas salen al azar. Yo tengo una pregunta, Jaime, en este sentido es, ¿qué tan probable le ves o en qué tiempo le ves que nosotros como institución podamos ya comenzar a hacer ganglio centinela en cáncer de cuello uterino? Me pareció súper interesante porque, claro, sería muy bonito que lleguen pacientes con centinela en lugar de pacientes vaciadas por la toxicidad que implica una paciente vaciada después de darle radio a nivel de uretres, intestinal y todo lo que nos complica a nosotros. Pero no sé, ¿cómo le ves eso en nuestro futuro? ¿Cómo le ves? ¿Cómo estamos en ese sentido? No, no hay experiencia institucional en el ganglio centinela para la cirugía del cuello. No hay, o sea, lo que solemos hacer, al menos lo que yo hago es vaciar los niveles ilíacos hasta los límites que dijo Jaime, ver el nervio obturatriz, ver la vesical superior y hasta la región del nervio génito mayor en la parte del psoas. Esa es la región que nosotros usualmente vaciamos como vaciamiento ilíaco pélvico. Eso es lo que se conoce como muestreo, como parte del PIVER 2, que ya lo describió perfectamente Jaime. Pero realmente no se ha hecho una estandarización del ganglio centinela, incluso por tema logístico. Y eso también ya hemos comenzado con el doctor Peralta. Hay limitante en el radiofármaco que se tiene que inyectar con anterioridad al cuello del útero en puntos cardinales específicos para que el radiofármaco migre a los ganglios que nosotros técnicamente le decíamos retirar selectivamente. Ya en mama hay un poco de pacientes con problemas de eso, nos toca a veces hacer los vaciamientos más ampliados, y claro, estas pacientes lastimosamente con cáncer de cuello del útero, aunque las guías mencionan que se puede hacer para las PIVER 2, en la forma práctica, técnica y logística sí nos falta implementarlo y hablarlo con otras áreas como medicina nuclear para coordinar, pero realmente como institución aún lo estamos haciendo, sí estamos haciendo el muestreo en la mayoría de casos. Y como dijo el doctor Peralta, ya cuando se ven macroscópicamente evidentes ganglios alterados, ya sea en las imágenes o en la cirugía, es mejor que pasen a un tratamiento con quimio y radioterapia. Sí. Gracias. Otra pregunta, Jaime. Eso es una paciente el otro día en consulta y creo que les va bien a los doctores que están aquí presentes y beneficiarios de este curso. Es cuando te llegan pacientes que dicen, bueno, ya tengo 30 años y tengo una vida sexual activa hace 10 años, hace 12 años, pero no me he vacunado, ¿es todavía recomendable que se vacune? ¿Es válido que se vacune? ¿Tiene sentido la vacuna? Entonces yo quisiera que, por favor. Ese es un mito que hacemos y que los estudios ya están escritos, ¿no? Nosotros le decimos, y vienen muchos pacientes y me dicen, no, doctor, la vacuna solamente sirve para los que son vírgenes o solamente sirve para los que no tienen el virus del papiloma y yo ya tengo el virus y entonces no me va a servir. No es así. Lo que hace la vacuna es que aquellas cepas que ya tienen el virus, o aquellos que ya tienen el virus, atenúa el cómo se reproduce el virus a nivel de la mucosa vaginal en la membrana basal y en las membranas diferentes, que es ahí donde se pone en la membrana basal. Entonces disminuye y ralentiza la inmunogenicidad y claro que sirve la vacuna. Y para aquellos que no tienen, con más razón. Entonces nosotros y manejamos, hay pacientes de 75 años con cáncer de cervix que vienen después de su control y que presentan otra vez una lesión de bajo grado, lesiones de alto grado, se les está cremando, se les está criando y no funciona. Se vacunan y de repente deja de aparecer con la lesión porque justamente la vacuna ralentizó el papiloma que fue el causante y el detonante. No es curativa, pero sí va a disminuir para que puedan tener una inmunogenicidad superior y el virus se atenúe y disminuya su capacidad reproductiva. Así que sí, la vacuna sirve en toda edad a partir de los 9 años en adelante a niños, niñas de todo el mundo. Ok, gracias, Jaime. No sé si hay preguntas en el chat, aquí en los doctores que están presentes en el aula, tal vez. ¿No? ¿No? Listo, bueno, doctores, les agradecemos mucho, Jaime. Muchas gracias por tu charla y nos vemos la siguiente semana. Gracias por su presencia.